Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para todas aquellas personas ávidas de saber, de conocer, de aprender cosas nuevas. Hoy contaremos con la presencia de una persona muy peculiar, compositor, músico, intelectual seguramente. Y con él vamos a hablar de música, pero no solo de música. El programa de hoy se titula Palabra y Música. Muy buenas tardes, H. Hoy tenemos con nosotros a H. Costa. Y sí, tal cual como suena, H. Costa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mike. Pues siempre suelo hablar de cómo, con los invitados que he tenido previamente en este programa, cómo conozco a las personas que conversan conmigo, y voy a contar cómo te conocí yo a ti, que fue en una ciudad de Castilla-La Mancha, Cuenca en concreto, durante el Festival de Música de Cuenca. Fue ahí donde nos conocimos, y de estas cosas que uno hace amistad no premeditadamente, surge y de manera inmediata. De manera inmediata. Y pues eso nos ha traído hasta aquí hoy, tú delante de mí, para hablar de algo que a los dos nos interesa, que es la palabra y la música. Pero antes de meternos de lleno en música y palabra, o palabra y música, bueno, una pregunta antes de continuar. ¿Tú qué crees que es primero, la música o la palabra? Gran pregunta. No creo. ¿El huevo o la gallina? El huevo o la gallina. Supongo que la palabra. Si aceptamos sonido como música, entonces te diría el sonido, pero sería muy complicado responder a eso. Bueno, luego volvemos a eso. Vamos al comienzo, al principio. Y es que nos cuentes, para quienes no te conozcan, que seguro que hay muchas personas que no saben quién es H. Costa, que nos hables de ti un poco, que hagas un pequeño resumen, ya sabemos que todo resumen es inexacto, impreciso, de tu vida y qué te llevó a hacer lo que haces, que es componer música. Y en esa música la palabra tiene mucho que decir. Bueno, supongo que las relaciones entre palabra y música en mi obra se basan en que realmente, digamos, tuve una formación desde niño enfocada a la lingüística y a la literatura. Una familia de lingüistas, ¿no? Entonces, realmente he tenido una formación teórica, no práctica, muy fuerte en artes plásticas, un amor, bueno, tú me has presentado como peculiar, me ha encantado, es la realidad, ¿no? Supongo. Sí, Peculiar. Bueno, somos peculiares. Somos peculiares. Supongo que como buen chico peculiar gallego de un pueblo de la costa atlántica, refugiado en el cine, refugiado en la ópera filmada, unido a la formación plástica, a la lingüística, pues supongo que tenía que desembocar en una estética similar a la mía. Desde luego, la música, el sonido puro y duro, entendido como sin un referente, es un referente lingüístico, ¿no? sin que denote algo, el sonido me aburre. De hecho, yo creo que todo sonido denota algo. Uh-huh. Una pregunta que me surge ahora. ¿Por qué te dedicaste a la música y no a las artes plásticas? Bueno, a las artes plásticas por falta de formación. Es decir, soy de familia también, tengo otra rama familiar pictórica, ¿no? Pero bueno, pues por motivos de mi infancia absolutamente descuidada, ¿no? Por parte de unos progenitores muy poco implicados, ¿no? en los intereses de sus hijos, nadie se preocupó de darme formación.
Y digan lo que digan, es muchísimo este cuento que tenemos con lo de que la música hay que empezar de niño y todas estas historias. Muchísimo más fácil avanzar en el mundo de la música empezando tarde que en el mundo de la pintura o de la escultura. Bueno, olvídate. Bien, vamos a meternos de lleno con el tema que queríamos tratar tú y yo, que es el de la palabra y música, porque una faceta importante en tu vida como compositor, digamos que ha sido la ligada a la música que acompaña a la imagen y a la dramaturgia, al texto. Si te parece, me gustaría que escuchásemos algo y que luego nos hables de ello. Ahuyenta su voz y por fin escucharás. Resístete a su mirada y al cabo podrás ver. Aprieta los puños y tus dedos hallarán. Pero hazlo pronto y nacerá en ti la vida que te hurta el aire. Porque su voz te ensordece. Su mirada te ciega. Su ausencia te mutila. Bien, esto se llama Decisión y pertenece a una obra que se titula La herida. ¿Qué tienes que decir al respecto de la herida y de la decisión, por supuesto? Bueno, La herida es el último trabajo discográfico que he editado. Está realizado sobre textos poéticos del periodista Fernando Olmeda, periodista y escritor, un gran conocido de la televisión madrileña, fue presentador de informativos y director de informativos, Telemadrid, Antena 3, ha tenido diferentes cargos en el gobierno, actualmente trabaja para el gobierno de España. Y por supuesto un íntimo amigo mío, ¿no? De Fernando debo decir que me gusta más su parte en prosa que su parte poética. O sea, su prosa me parece exquisita. Sin embargo, con la parte poética debo reconocer, tiene unas imágenes maravillosas, como esa ausencia que mutila, que me parece una cosa deliciosa. Y que, fíjate, antes te decía que no creo que los sonidos, ningún sonido, absolutamente ninguno, no tenga referentes. Creo que toda la música, absolutamente todo sonido nos lleva a algún lado, a nivel referencial. Esto es una idea un poco... Afirmar esto... Sí, afirmar esto, yo sé que esto es peligroso, ¿no? Por supuesto, esa cuerda del piano que escuchamos al final arañando durante, no sé si son 30 segundos, el tiempo que se araña la cuerda con... sí que se rasca longitudinalmente, ¿no? Con una uña. Es un referente claro de una ausencia que mutila, ¿no? Prefiero si el verso hubiera dicho que estaba paseando por el mar y yo hubiera hecho eso, hubiera sido una barbaridad, ¿no? Es decir, está claro que aquí son relaciones, ¿no? Pero, o sea, yo cuando digo esto pienso más casi en la formación, en la psicogénesis del ser humano. Estoy pensando en términos freudianos cuando digo esto. Una pregunta al respecto de este fragmento que hemos escuchado, que la palabra tiene protagonismo.
¿La música acompaña a la palabra? ¿Es la palabra que se adapta a la música? ¿O ambas, palabra y música, son una misma cosa? Ambas son una misma cosa, si no, mal asunto. Si la música se convierte en una imitación de la palabra, o un seguir detrás de la palabra, ¿no? No solo por imitación, de otras formas, pero si la música va por detrás o la palabra va por detrás, entonces estamos, bueno, haciendo un acompañamiento. Yo creo que para eso mejor hacemos algo de pop rock. Es absolutamente lícito y maravilloso, ¿no? Pero se nos escapa, creo que es otro campo, ¿no? Decía Paul Ricoeur, el filósofo, su trabajo sobre la metáfora, ¿no? Cuando dice que dos términos asociados no son dos términos asociados, sino que suman y su suma es un tercer término. Y por más que expliques la metáfora, la metáfora no eres capaz de asirla. La metáfora tiene valor por sí misma, ¿no? De hecho, si coges a cualquier persona que tenga de estos trastornos, yo tengo un par de amigos pequeñitos, niños, hijos de buenos amigos, ellos son mis amigos, que tienen trastornos neurológicos, no son, o sea, solo atienden a la literalidad de las palabras, ¿no? Pero incapaces de entender la metáfora. Si la metáfora fuera explicable, tú le dirías A más B. Y el chico te diría, vale, pero el chico no es capaz de decirte vale porque el resultante C no lo entiende. ¿Cuál sería el equivalente de la metáfora en la música? A ver, yo creo, volveríamos a Freud. Yo creo que supongo que se limitaría a amalgamas de emociones muy básicas. Creo que en el fondo tendríamos emociones muy básicas. Creo que todos los fonemas y todos los sonidos nos remiten a emociones muy básicas. Si no, una vibración de un shaker, ¿no? Un siseo. No te movería. ¿Por qué te movería? ¿Tú por qué crees que te mueve un shaker? Si yo te hago... ¿Con qué luego relacionas tú? En este mismo instante, con silencio, cuando te mandan callar. Bueno, eso es una gran... Ahí tu subconsciente ha hablado. Tu inconsciente ha hablado. Sí, yo curiosamente con serpientes. Con serpientes. Lo que pasa que, fíjate que nunca lo había pensado, pero por supuesto yo el shh lo tengo por todos lados, ¿no? Es el mandar callar a autoridad, ¿no? Incluso ternura, porque puede ser un shh. Permite que haga una aclaración para quienes nos estén escuchando, porque todavía habrá personas que estén acostumbradas a oír hablar de música en términos de la música que teóricamente se conoce como tonal, un instrumento que suena, un cantante que hace melodías, pero aquí nos estamos refiriendo a la música en un sentido más amplio que en realidad es el sentido de la música. Que, bueno, tendríamos que haber empezado, quizás nos hemos equivocado. Tendríamos que haber empezado por decir qué es música, qué es palabra. Claro, entonces nunca avanzaríamos con el programa. Pero eso te lo decía porque estábamos hablando del ese sonido shh. ¿Es ese shh música? Sí. ¿Contextualizado o por qué no puede funcionar como música? Yo no creo que sea tanto como shh, es música, no creo que sea esto, sino que creo que todos los sonidos que culturalmente han funcionado como música, podemos recordar a Todorov respecto a la literatura, ¿no? ¿Qué es literatura? Cuando buscaba qué es aquello que hacía la literatura, ¿no? Y Todorov contesta muy sabiamente, desde mi punto de vista, no sé si en el 75 o en el 76, tampoco hace tantos años, contesta, es literatura todo aquello que funciona como literatura. Claro, son funciones sociales, ¿no? Efectivamente. Música, ¿qué es música? Música es lo que funciona como música, no podemos ir más allá de eso. ¿Qué funciona como música? Esa S... ¿Funciona como música? Bueno, pues si la contextualizas como música, claro que sí. A lo que voy es a que creo que los instrumentos, las melodías, la armonía, por hablar en términos, digamos, de elementos, como tú decías, de una música con una perspectiva occidental histórica, ¿no? O tanto elementos de música contemporánea o de otras tradiciones musicales no occidentales, ¿vale? No
no modernas, no ilustradas, creo que en última instancia nos remiten a referentes atávicos. No estoy diciendo que X sea música o Y sea música, pero también es verdad que yo creo que todo el lenguaje, absolutamente todo el lenguaje, nos remite a realidades muy básicas del ser humano. Es decir, cuando yo creo que el gran reto de la lingüística es explorar el campo de la fonética simbólica, que es un territorio todavía virgen y que creo que los formantes de las palabras, los fonemas, los alófonos, cómo marcamos determinados sonidos en el habla, creo que tienen una base muchísimo más anterior, y creo que es un gran campo de exploración porque sería avanzar más lejos de lo que hemos avanzado en la palabra, y todavía la palabra no hemos avanzado lo suficiente. Te he preguntado antes qué era ópera o qué era palabra. Perdón, qué era música, qué era palabra. El subconsciente me ha vuelto a traicionar porque iba a hablar de ópera. Estamos hoy absolutamente iba a hablar de ópera. Y lo que quería preguntarte es ¿qué es una ópera? Ahí sí que interviene directamente la palabra. La ópera está asociada a la palabra. No así la música sinfónica, la música instrumental. Pero ópera requiere de un texto. Una ópera requiere de un texto. ¿Qué es una ópera? Bueno, hoy en día yo creo que sencillamente ópera, bueno, hoy en día nos queda volver a lo que era inicialmente, ¿no? Es una obra, en el sentido de una obra escénica y una obra interdisciplinar o supradisciplinar, como la queramos llamar, que procede por amalgama de campos diferentes. Otra cosa es que por una cuestión de mercado la ópera ha encontrado su lugar en el campo de la música. Bueno, no sé, podría haber sido del teatro cantado, ¿no? Bien, te sabes que a veces las preguntas tienen intención, y que te haya preguntado por la ópera tiene una razón de ser. Y es porque tú, entre otras cosas, entre otras obras, has compuesto una ópera que subtitulas Ópera electrónica en 3 actos. Y el nombre de esta ópera es La mano. Me gustaría que escuchásemos un fragmento para que quienes nos escuchen, por cierto, quien escuche, ahora sí que recomendamos que se utilicen auriculares. No. Te dije que tuvieras cuidado. Mamá, yo no. Estaba enfermo. No, mamá, yo no. Y ya que lo harías porque eres una pequeña. Hoy nos vamos de viaje. Hacer aquello que deseamos aunque nos moleste. Aquella carne que no les pertenece. Y ahora, ¿qué coño hacemos contigo? ¡Dime! No puedo. Los húmedos de las gacelas jóvenes, grasos, ricos, Papá, muy húmedos. ¡Límpiate! crece. ¿Hemos escuchado? La pirámide de la felicidad encontramos en primer lugar. La carne que se come. Bien, hemos escuchado un fragmento de La mano, una ópera en 3 actos. ¿Qué puedes contarnos de La mano y por qué es una ópera? Bueno, la pregunta de por qué es una ópera es la pregunta del millón, ¿no? Supongo que solo cabe contestar que si no es una ópera, ¿qué es? Eso es una buena pista, ¿no? Bueno, La mano, por contar un poco, por contextualizar la obra, ¿no? La mano es una ópera electrónica hecha con una única voz. Solo es una voz, todas las voces que se han escuchado, las masculinas, las femeninas, las infantiles, todas las voces, absolutamente. Los más de 60 personajes que hay en la obra son todos personajes realizados con la voz de la actriz Emika Inzos, un trabajo de interpretación fantástica. Son voces pregrabadas que conviven con la voz de la actriz en directo en escena, ¿no? Por supuesto, todo absolutamente medido. Y el hecho de que las voces estén medidas para poder disparar, para poder interactuar,
creo que nos da una pista ya sobre el carácter musical de la obra, ¿no? Aquí no es una actriz que está interpretando como surge en el momento en la escena y se disparan las voces, ¿no? Desde la cabina de control se disparan las voces en función de lo que ella haya dicho. Eso es un desastre. Eso es como se está procediendo, pero a mí personalmente no me gusta. Por un lado, porque pierdes la dimensión completa de la obra, ¿no? Y después porque realmente las curvas de entonación tienen que tener una coherencia y eso solo se consiguen. Una curva de entonación responde a un tiempo de dicción, ¿no? Entonces, la única solución es medirlo absolutamente todo, ¿no? Yo creo que eso nos instala en el campo de la ópera. Si queremos llamarlo teatro sonoro, pues llamémoslo teatro sonoro, pero es que realmente a partir del momento que tienes proyecciones, que tienes música, que en este caso hemos escuchado la grabación del CD, es una edición hecha en audio 3D, reproduciendo el sonido que había en sala, ¿no? Es decir, con los altavoces espacializados, con la música viniendo desde detrás de la sala de butacas y con la tormenta saliendo desde arriba, desde la cabina de control en la parte superior de la sala. No sé, me parecería bien que lo llamáramos de otra manera, solo es que no sabría cómo llamarlo. Alguien me apuntó hace relativamente poco el término película sonora, me pareció maravilloso, ¿no? Pero película sonora es otra cosa. Película sonora ya existía en la Rusia revolucionaria, ¿no? Y era otra cosa, era cine que dependía básicamente del sonido e incluso que no tenía fotograma, ¿no? Filmado, bueno, vale. Ahora que has mencionado la palabra cine, dentro de tu profesión y oficio, bueno, antes de hablar de oficio o de profesión, ¿tú qué te consideras? ¿Músico, compositor, artista? Yo me considero músico. Por encima de todo. Por el sencillo motivo de que llevo desde mis 14 años haciendo música a diario y llevo viviendo de la música desde que tengo 18 años. Sería absurdo decirte que me considero escritor o poeta o filósofo, por más que estudie filosofía, escriba filosofía o escriba poesía. Una tontería. Soy un defensor y tú lo sabes, de la profesión, del oficio, ¿no? Entonces, realmente, por conocimiento histórico, yo como músico tengo la suerte de tener grandísimos profesores. Entonces tengo una formación muy sólida en armonía, tengo una formación muy sólida en contrapunto, aunque después me dedico a hacer música con eses, ¿no? Pero eso es otra cuestión. No, pero bueno, aquí tenemos un piano, ¿no? Me podría sentar al piano e improvisar tranquilamente cualquier cuestión clásico-romántica, ¿no? Entonces, ante todo, músico, pero no compositor. No porque no sea compositor, por supuesto soy compositor, pero soy compositor, soy arreglista y bueno, antes de empezar a hablar, ¿no? He estado tocando este ukelele maravilloso que tenemos aquí al lado, ¿no? Sí. Es decir, bueno, exacto. Claro, es decir, casi multiinstrumentista porque tocas guitarra, tocas piano, bueno. Sí, toco unos cuantos. Bien, ya ninguno. En su día fui un buen guitarrista, creo que fui un buen guitarrista. Pero sí, bueno, porque un compositor, bueno, hay esta corriente moderna, ¿no? De raíz, es decir, anglosajona, pero no es verdad, de raíz germana, ya está. No hay que meter a nadie en esto, ¿no? Esta corriente de raíz germana donde el compositor que toca casi es más mal visto, ¿no? El compositor casi no debe tocar, debe hacer un ejercicio intelectual. Bueno, pues es una forma de acercamiento a la música. Cuando históricamente no ha sido así. Bueno, históricamente ha sido lo contrario, ¿no? Históricamente ha sido lo contrario, pero tampoco sin meternos en eso, ¿no? Es decir, tampoco hay que hay que invocar ni a la historia, ni hay que negarla, ni... Bueno, son todo diferentes perfiles, ¿no? A mí me gusta coger la guitarra e improvisar un estándar de jazz, ¿por qué no? Volvamos al cine, sí. que lo habíamos dejado ahí un poco colgado. Parte de lo que decía de tu profesión y oficio ha sido el poner música a películas, documentales, hacer arreglos musicales. ¿Qué puedes contarnos de ese oficio en el que la palabra tiene mucho que decir?
la palabra, la narración, ¿no? El cine es... Decía Carmelo Bernaola, bueno, yo esto no se lo escuché a Carmelo Bernaola, por supuesto, bueno, no lo conocí, pero me llegaron sus palabras a través de José Nieto, grandísimo, el padre de la música de cine en España, ¿no? De la música moderna, de la música actual. Me contaba una ocasión José Nieto que Carmelo Bernaola le había dicho: Pepe, mientras la narrativa cinematográfica sea decimonónica, la música para esa narrativa va a tener que ser decimonónica. Palabras maestras del señor Bernaola, ¿no? Fíjate, no me gustaba nada su música. Me parece más interesante lo que dice, ¿no? que toda su música junta. Es una afirmación que a alguno te colgaría, ¿eh? Bueno, no he conocido jamás a alguien que me diga: a mí me encantaba Carmelo Bernaola. No. Estoy de acuerdo contigo. Claro, sí he encantado. Sí he maldad. He encontrado a mucha gente. Bueno, hace 15 días Juan Bordes, el magnífico escultor, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tuve el privilegio de ir a su estudio, y Juan Bordes me ponía el ejemplo de lo que había sido compartir, ¿no? A la membresía de la Academia de San Fernando con un compositor de verdad, no me decía él, como Antón García Abril, porque Antón te hablaba de melodía y Antón te hablaba de orquestación, y con verdadera pasión por la música de Antón García Abril, que tampoco me gusta, pero lo entiendo perfectamente. Es decir, porque efectivamente todo esto que Juan Bordes me comentaba sobre el oficio de Antón García Abril es indiscutible. Quien venga y diga que Antón García Abril era un mal compositor, pues ya, bueno, cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero tiene un oficio maravilloso, ¿no? Pero con Bernaola, que también, por supuesto, tenía un oficio maravilloso, pero con Bernaola nunca he escuchado a nadie. O sea que libérenme de culpa. He escuchado, por ejemplo, a Zilu, por supuesto, yo soy el primero, ¿no? Que auténtica devoción con él. Fíjate, yo sé que tú eres valiente, pero es verdad que cuando hablo con artistas, muchos de ellos no les gusta hablar de compañeros o personas que están vivas. Todos hablan de compositores que están muertos, de escritores que están muertos. Pero lo estamos haciendo. Bueno, Azilu sigue vivo. Bueno, sí, creo, le he perdido la pista desde mucho tiempo. Te iba a preguntar por uno que está vivo todavía, que es ¿Sí? Tomás Marco. Tomás Marco, que justo hoy, además, precisamente tiene un homenaje en Radio Televisión Española. Sí. Tomás Marco. Mira. Mójate. Me mojo sin mayor problema. A mí Tomás Marco... Mira, yo Tomás Marco lo disfruto muchísimo. Gustarme. No sé si es la palabra, y además es que no me importa que sea la palabra. No creo que a él tampoco le preocupe demasiado gustar o no gustar. Eso de gustar o no gustar. A mí cuando alguien me dice que algo mío le ha gustado, qué mal lo ha hecho, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que te has dormido plácidamente mientras lo escuchabas? O sea, yo quiero que escuches mi música y sientas náuseas. Si te sirve de consuelo, consuelo a lo mejor no es quizás la palabra más adecuada, aunque Ramón Andrés tiene un libro que se llama Filosofía y Consuelo de la Música, pero en cualquier caso, si te sirve de consuelo, cuando yo escuché La Mano, me impactó. Es un término bastante más adecuado. Impactó porque no es un álbum fácil de encontrar, porque tienes edición limitada. O sea que es difícil que haya personas, solo aquellas personas que verdaderamente sean muy, muy curiosas, como yo cuando busco un libro de viejo y me tiro semanas y meses buscando un libro hasta que lo encuentro, pues podrán disfrutar de tener la experiencia impactante de escuchar La Mano. Pero yo que la he tenido, aseguro que el final es emocionante, pero no emocionante en el sentido que uno está habituado. Por ejemplo, si va a escuchar, no sé, La Bohème. El final de La Bohème es emocionante, sí. Mucho. El final de La Mano es emocionante en el sentido de que hubo un momento en que a mí los pelos se me erizaron y no había ningún tipo de melodía. Era palabra y sonido que no sabría cómo clasificar. Pero la sensación que tuve en el último, no en el último acto, sino en la última escena, es
la sensación de que la piel, el pelo se eriza. Bueno, volveríamos. Muchas gracias por tus palabras. Esas sí me parecen atractivas, bastante más que el. Y en honor a Tomás Marco me gustaría retomarlo. Sí. Creo que él, siendo mucho menos, creo que es menos atávico o bestia o profundo, sin que profundo lo ponga como un valor positivo, ¿eh? Pero sencillamente creo que se mueve en otros campos, ¿no? Pero creo que Tomás Marco estaría agradecido si alguien le dijera eso sobre su música. Tomás Marco ha sido un enorme experimentador, una persona con una cultura. Yo no lo conozco personalmente, nunca me he acercado a él. Es una persona con una cultura sorprendente. Esos libros no se escriben sin saber. Es un hombre que ha hecho arte dramático, que ha actuado, porque además tiene un físico muy peculiar, ¿no? También. Entonces, yo soy un gran admirador, pero un gran admirador de Tomás Marco. Toda su generación, además, a pesar de que está un poquito más desplazado de esa generación del 51, creo que se han comido lo peor. No tenían discos, no tenían apenas acceso a la radio, porque... Claro, somos un país que sigue disfrutando del concierto de Aranjuez, ¿no? Y un país que olvida que Rodrigo trabajaba en Radio Nacional de España. Esto es una realidad como un templo, ¿no? Entonces esa gente, bueno, cató un poquito, llegó a tocar con la punta de los dedos cuando Radio Televisión Española hacía el trabajo propio de una orquesta de radio y televisión europea, ¿no? Difundiendo obras de nuevos compositores y una orquesta abierta. Tuvieron ahí un pequeño momentito, ¿no? Pero luego la historia los ha tratado muy mal y el oyente o el no oyente suele soltar unas burradas auténticas acerca de esta gente cuando no los conoce. Realmente no se conoce la generación del 51, no se conoce la gente de un poquito antes, un poquito después, no se conoce ninguno. Entonces hay parte de compositores que los repiten, porque como no los conocen están destinados a repetirse, y hay otra parte que los critica sin haberlos conocido. Y luego cuando aplauden, tampoco aplauden como con un verdadero convencimiento, ¿no? O sea, yo hace poco cuando fue a raíz de la muerte de Luis de Pablo, ¿no? La gente, digamos, el mundillo cultural, ¿no? Decía verdaderas maravillas sobre su escritura operística, ¿no? Esta obra basada en Mishima, todo esto. Yo, perdona que me ría, pero no, o sea, vamos a ver. Entonar un personaje basado en Mishima, o sea, como experimento estético, es una ordinariedad. Estamos hablando... No, puedes reírte de todo lo que quieras. Es decir, pues estamos hablando de un ultraconservador, derechista, absolutamente zumbao, si se me permite, porque es que cuando o sea, intenta dar el golpe de estado, no lo consigue, coge y se suicida para no perder su honor, ¿no? El harakiri no sé lo que se hizo. Bueno, el otro que fue a cortarle el cuello y el ayudante no podía, o sea, se suicida allí después de estar en el balcón hablando solo porque nadie le hacía ni caso, ¿no? Y viene Luis de Pablo, musicaliza sobre Mishima y ahí hay notitas escritas. ¿Sí? ¿Qué me estás contando? O sea, yo creo que hay cosas que no. Entonces, desde este punto de vista, creo que España tiene una deuda enorme con Tomás Marco y con Agustín González Acero. Son las dos mayores deudas que tiene la música. ¿Qué deuda crees que tendrían contigo, con la música que tú haces? Eso no puedo. Yo, en principio, creo que ninguna. creo que ninguna. Yo nunca he pretendido innovar ni aportar nada nuevo. Yo no pretendo esas cosas. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuál es tu pretensión? No volverme loco. Yo creo por una necesidad vital. Si pudiera no crear y dedicarme a vender seguros o a ser agente financiero, que creo que es vender y comprar dinero para generar dinero, es una forma, vamos, es el futuro, ¿no? Pero no, yo sencillamente lo necesito porque sin creación... Ahora que has dicho, sabes que
Charles Ives, el compositor Sí. estadounidense, Sí. se pasó su vida vendiendo seguros, con eso era con lo que hacía dinero, y en vida sus obras no se conocieron nada. O sea, Nada. no tuvo una influencia, estando vivo, sobre otros compositores. Sin embargo, luego sí que ha trascendido. Sí. Y él decía que eso, bueno, que no decía, la música que hacía, la hacía así porque no tenía que estar sujeto a ganarse el pan con ella. Bueno, pues un poco lo mismo. Yo me he ganado el pan toda la vida con audiovisual. De ahí ha salido mi dinero como autor de canciones pop rock, como productor de pop rock y de otras cuestiones. Y después en mi creación contemporánea pues he tenido la suerte de poder no pensar nunca jamás en el dinero. Aunque bueno, tampoco creo que nadie en España pueda estar esperando unos ingresos estables o relativamente fuertes de la música contemporánea, ¿no? Casi te diría que yendo en contra del propio bueno, se me ha ido, perdona, me hablabas de Charles Ives. Ives. Discúlpame. Ives que te iba a comentar que sí, hacia el final de sus días sí llegó a todavía en vida, aunque ya creo que ya muy enfermo, ¿no? Porque enfermó muy prontito, las trombosis, todo esto que tenía. Hacia el final de su vida ya sí empezaba a ser influyente y conocido, pero a él le daba igual. Entonces ya no, yo creo que ya trasciende lo económico. Yo creo que hablamos de que somos a lo mejor personalidades que no necesitamos de ese reconocimiento. A mí, es decir, me da absolutamente igual gustar que no gustar. No tengo, creo que eso no debe ser nunca una cuestión importante. No me da igual no gustar cuando hago una producción para otro y de ahí va a venir mi sueldo. Claro, ahí sí me gusta. Necesito gustar. Habíamos empezado a hablar, que luego nos hemos ido un poco por las ramas, de la palabra, la música, sí. como te había preguntado en algún momento, que empezamos diciendo que es primero la palabra, la música, y luego habíamos dicho que tu oficio había sido y es poner música a la narración. ¿Tú qué crees que hace que alguien que a priori es músico y se dedica a la música termine, digamos, completando o complementando un texto a la palabra en sí? Sí. ¿Qué es lo que nos puede llevar hacia la palabra a los músicos? Exacto. Bueno, a ver, como decíamos al principio, yo no lo considero dos campos separados. ¿Vale? Entonces creo que en el fondo de todo siempre hay una tendencia a unificar lenguajes, porque creo que son todos lo mismo. Y ahí volveríamos a las raíces de la psicogénesis, pero sin irnos tan atrás. Bueno, creo que son formas de narrar muy similares, lo que decíamos antes con respecto a las narrativas, ¿no? Cuando la narrativa cinematográfica es más abierta, la música para cine se puede permitir el lujo de ser más abierta. Con los años va habiendo cambios, ¿no? Autores, incluso dentro del cine mainstream, o sea, hay cambios maravillosos, ¿no? Propuestas mucho más arriesgadas. Ya en su día, recordemos que la música para cine no era ninguna tontería, que todos los compositores alemanes, mucha gente de Austria, ¿no? Que acaban, Korngold y todos estos, que acaban en Estados Unidos, que son los padres de la música hollywoodiense, ¿no? Bueno, creo que son formas de narrar. Y no siempre, o no tiene por qué, no tiene por qué haber palabras, simplemente a veces basta con el fonema. Vamos a escuchar un fragmento de una obra tuya.
Esto es una obra que no está todavía publicada, en la que... Bueno, háblanos exactamente qué es lo que quisiste expresar o cuál es la estructura que tú has querido dar a este pequeño fragmento que hemos escuchado. Esta obra, precisamente un Lux Aeterna, ¿no? Basado en el texto de la Misa de Difuntos. Ahí tenéis el shh como parte de la música, ¿no? Ya hablábamos antes de él. Bueno, fue un encargo de André Papazomas, director de coro, para estrenarla en el Festival de Órgano de Montreal hace un par de años. Allí se estrenó, pero es una partitura que no tiene, únicamente tiene vocales escritas. Bueno, vocales, no, tiene sílabas, lo que pasa es que las consonantes hay que evitar que suenen, y únicamente tiene aproximaciones para modificar la altura de las notas, ¿no? Todo el mundo tiene notación libre, todo el mundo puede cantar la nota que le dé la gana, y lo único, pues que desde una determinada altura, pues la partitura tiene indicaciones para cuando llegues a una E sube medio tono aproximadamente, o cuando llegues a una I pues sube 2 tonos aproximadamente, siempre aproximado y evitando de hecho, tratando de evitar la exactitud, ¿no? Y está basado precisamente en la célula Lux Aeterna, la célula latina, porque es una célula que ha sido muy explotada. Esto a lo mejor está muy bien hablar de esto en relación, poniéndolo en relación a todo lo que llevamos dicho, ¿no? Es decir, pocas cosas están más explotadas que el texto de la Misa de Difuntos. El Requiem está por todos lados, ¿no? Entonces, sin embargo, estudiando precisamente las diferentes musicalizaciones del Lux Aeterna, me di cuenta de que nadie había reparado, por supuesto nadie que yo conozca, seguro que 7 millones de seres humanos han reparado antes que yo, y seguro que hay alguna obra musical que lo ha hecho, pero yo no la conozco. No se había reparado en la secuencia vocálica que sigue desde la U abriendo las Cs hasta la A. Formación clásica en latín, ¿no? Es decir, eterna, es decir, realmente exagerado sería un que en el fondo es una apertura hacia la luz, es una apertura de la boca. Que es tanto el parto invertido que supone la muerte, siempre y cuando pienses que más allá hay algo, ¿no? Es la apertura o sencillamente a la sensación, ¿cómo lo llamaban? El sentimiento oceánico, ¿no? De pertenencia con el todo, por supuesto nuestro parto, nuestra muerte, Dios. ¿Qué papel tiene, hablando de Lux Aeterna, la religión en tu vida? Esta pregunta sí que va con mucha intención. Estaba con mucha... Aquí me has dado. No lo sé. Estoy intentando saberlo. Sé que no soy un hombre religioso. No soy un hombre creyente. Si entendemos creer en un dogma de los predominantes, ¿no? Bueno, ni de los predominantes ni de los minoritarios. Es decir, no soy de ninguna secta extraña por ahí. Y sin embargo, prácticamente, o sea, una enorme parte de mi vida se dedica al estudio de la religión. Sencillamente yo creo que es por una cuestión estética. Es decir, yo creo que mi interés por la religión es una cuestión estética, porque nada llega más profundo en el ser humano que la religión. Decía que esta pregunta tenía intención porque para quienes nos estén escuchando en este momento, que sepan que en algún momento busquen un programa que todavía no hemos hecho, que va a tratar precisamente de esto, de filosofía y religión, que haremos tú, H. Costa, un sacerdote, Juan Pedro Ortuño, otra persona que no desvelamos aún, y un servidor. Pero bueno, quien tenga interés lo buscará y quien verdaderamente quiera escucharlo lo podrá escuchar. Será maravilloso. Será tengo maravilloso. Muchas ganas de hablar. Porque vamos a hablar va a ser filosofía, religión. A ver qué sale de ahí. A ver, es peligroso. Ya sabes que estos programas de Sapere Aude tienen una limitación de tiempo y ya hemos excedido la parte de la
de la duración habitual de esos programas, pero yo siempre antes de despedirme me gusta preguntarles a los invitados 3 cuestiones. Bueno, en realidad 2 son preguntas y una es una petición. La primera pregunta es, dado que este programa iba sobre palabra y música, si tuvieses que recomendar un libro, una lectura, ¿qué lectura recomendarías? Lo Santo, de Rudolf Otto. Lo racional, lo santo, el título completo, lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Y sobre todo para músicos. Si tuvieses que recomendar una grabación, un álbum, ¿qué álbum sería? Digo lo que me ha venido a la cabeza porque es muy difícil, ¿no? Pero las grabaciones de Héctor Villalobos tocando su propia música a la guitarra. Me ha venido esto. Y ahora viene la petición. Si quisieras dejar un mensaje para alguien que lo escuchase dentro de 50 años, 100 o 1000 años, todavía andaremos pululando por aquí, quizá, no lo sé. ¿Qué mensaje te gustaría dejar, eso que se suele decir, para la posteridad? Alguien que de dentro de 100 años, 1000 años, que puedes escuchar la onda sonora que es tu voz, la palabra. Alguien dentro de 50 años le diría que no pierdas el tiempo pensando en crear y crea. No trates de encontrar lo que eres y sencillamente dedícate a ser. Pues, H, te agradezco tu presencia hoy. Muchas aquí gracias conmigo, a ti. que hayamos compartido conversación, palabra, música. Volveremos a encontrarnos. Ya saben, aquellas personas a quienes les apetezca escuchar un programa interesante sobre filosofía y religión, que lo busquen en la serie Sapere Aude. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.